Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un nuevo episodio. Tenemos una invitada muy especial aquí de la ciudad, aparte amiga. Y el día de hoy vamos a estar hablando de ultrasonido, esta herramienta que está en tendencia últimamente. Y para eso tenemos a la doctora Nicole Cristiano. Hola, Nico, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Bien, gracias, Ángelo. Gracias por la invitación. Nico, pues para quien no sepa, o Nicole, perdón, para quien no sepa quién es Nicole Cristiano, quién eres, a qué te dedicas. Bien, pues mi nombre es Nicole Cristiano, de profesión soy médico veterinario y ya tengo un par de años enfocándome específicamente en el área de ultrasonido. Actualmente, profesionalmente lo que hago es la práctica privada solo con la ecografía. Y bueno, siempre se me hace importante también agregar que somos más allá de la profesión y quiero agregar que me gustan mucho los deportes, todas las actividades al aire libre y prácticamente es ese balance que intento hacer en mi vida, la verdad. Perfecto, Nicole. Nicole, me han preguntado mucho que les pregunte qué les llevó a estudiar, si siempre lo supieron, si hubo un momento, si tienes familiares, por qué estudiar veterinaria o quizás tienes otra carrera y después estudiaste veterinaria. Okay. No, sí, veterinaria desde los 6 años, la verdad es que siempre quise como, digo, yo creo que todos desde chiquitos de que quiero ser veterinario, pero de verdad siempre quise y tuve mucho interés con las ciencias naturales, todo esto desde más pequeña. Y bueno, mi papá es médico humano, entonces como que pude aproximarme un poquito a esta área desde antes de entrar a la universidad. Mi papá pues me daba oportunidad de ir con él a consultas o incluso algunas cirugías y observar, ¿no? Y bueno, entonces sí estaba como un poco indecisa entre la veterinaria humana, pero no, veterinaria siempre me llamó muchísimo. Y pues bueno, aquí seguimos hoy en día. ¿Y no tuviste ahí algún comentario por parte de tu papá? Porque muchas veces decimos que vamos a estudiar veterinaria y todos creemos que, obviamente, de veterinaria humana, Sí, sí. el gran porcentaje piensa que a humanos les va mejor. Mucho mejor. ¿No hubo ahí comentarios de ¿estás segura esto? Diría que sí, pero no desde la cuestión monetaria. O sea, tal vez como mi papá, principalmente, ¿no? De que, oye, pues en medicina humana también te puede ir muy bien. Pero fíjate que él sí me dijo, pero si quieres ser mamá, no te recomiendo que seas médico humano. O sea, porque él es ginecólogo, ¿no? Entonces, pues él me dice, mi vida ha sido despertarte en la madrugada, ir al hospital. Y me dijo, si tu sueño también es maternar, creo que esto sí no va. Y es al revés, o sea, la verdad siempre he sentido un apoyo muy grande de mis papás. Y fue eso, pero cuando yo les dije, no, pues iba a ser veterinaria, fue adelante, o sea, jamás fue como limitarme en ese aspecto, no, para nada. Oye, qué padre consejo, Sí, qué padre sí, consejo, porque no sé, tú ahorita, si ya tuvieras un hijo, ¿le recomendarías estudiar veterinaria si él quisiera o te preguntara? Pues es, más que específicamente veterinaria, creo que incluso el maternar es un trabajo y creo que a veces lo vemos como si solo fuera incluso una obligación, ajá, y principalmente de la mujer, o sea, incluso cuando el hombre ayuda es como, ay, me ayudó, o hasta ahorita lo dije, el hombre ayudó, él no tiene por qué ayudar, o sea, es su parte. hijo también, ¿sabes? Entonces creo que en cualquier profesión sería más difícil y mis respetos para quien trabaja y materna, pero lo generalizaría, o sea, en cualquier desarrollar o estudiar algo nuevo teniendo un bebé, yo creo que sería, digo, yo no soy mamá, ni tengo los planes, la verdad, pero siento que sería mucho más complicado, obviamente. Perfecto. ¿Y en qué universidad estuviste? Porque yo conozco un poquito de tu historia y muchos creen que eres de una o eres de otra. Sí. Y también estuviste en algunos intercambios, ¿no? Sí, bueno, yo soy de la Universidad de Guadalajara, específicamente egresé de CUCBA, que es el que está aquí en Guadalajara, pero en mi séptimo semestre hice un intercambio, estuve en Croacia un año, llevé ahí 2 semestres y regresando cursé otros 2 semestres últimos en Ciudad Guzmán, que es CUSUR. Y ya regresé aquí prácticamente a hacer las prácticas profesionales y egresar. Entonces prácticamente estuve la mitad de aquí y la mitad de vaga por otros lados. Pero te graduaste aquí en la Universidad de Totalmente, Guadalajara. sí. Y de CUCBA, tal cual. Perfecto. ¿Y cómo te fuiste a Croacia? ¿Es fácil esos apoyos? Muchas veces creemos que es muy complicado, pero en las páginas oficiales está cómo hacerlo. Claro. Y muchas veces no conocemos esa información. ¿Fue fácil para ti irte? ¿Es, digamos, sencillo? Sí, mira, la verdad es que mucha gente me decía eso, ¿no? Como, ay, qué padre, yo quiero hacerlo. Y dentro de si ya lo pienso ahorita, como que fue súper rápido, fue fácil, te voy a decir que sí. Pero realmente cuando veo en retrospectiva, no en el sentido de que tienes que investigar mucho, tienes que hacer mucho papeleo. Y por ejemplo, la gente me decía de que, oye, yo también quiero, pásame todo. Les pasaba la información y decían, ay, no, qué flojera, de que. Entonces, creo que hay las posibilidades y creo que es súper accesible, pero creo que es mucho de la persona que tenga ese ímpetu por investigar, por todo esto. Y sin duda, la verdad, no sé, yo siempre he dicho que de verdad he tenido mucha suerte en mi vida y estoy muy agradecida y me siento muy afortunada por cómo se me ha dado todo.
pero creo que las oportunidades ahí están, solo es aprovecharlas y investigar y listo. Recuerdo que tú me aplicabas mucho cuando eras practicante y se me queda grabado hasta ahorita, incluso en el episodio pasado lo platicamos, de que tú siempre decías que el no ya lo teníamos, entonces soltabas el necesito esto o me puedes dar esto o esto, claro. Y siempre se me quedó. Qué padre. Entonces está súper padre. ¿Tenías apoyo económico en esa beca? Sí, la UDG me apoyó con una parte, que es una beca que da a la mayoría de los que se van. Y afortunadamente conseguí una beca a nivel federal que me apoyó prácticamente durante todo el año que estuve ahí con un apoyo mensual. Entonces eso fue, wow, para mí me permitió quedarme un año porque si no solo hubiera planificado 6 meses. Perfecto. Y listo, a lo mejor sí fue suerte, pero claro que fue trabajo de hacer el papeleo y todo esto. Realmente es el papeleo y ya, ¿sabes? Sí, sí, el resto es... Fíjate, yo cuando estuve a cargo de recibir a los practicantes, al principio yo veía que se recibía a quien sea, nada más era yo quiero ir y vamos. Empecé a poner requisitos y si 20 personas me mandaban a preguntar, solamente les pedía 2 cartas de recomendación, requisitos súper sencillos, ya se cortaba la mitad. Solamente. Eso te dice mucho, ¿no? O sea, como pues realmente que se requiere de algo y justamente yo hasta lo tengo tatuado aquí, sí, es el único tatuaje que tengo que dice cree. Y básicamente es de eso, o sea, creo que mucho es... Ahorita escuchamos de que decreta o visualiza y todo esto. Y creo que sí es muy importante y es una base muy, muy sólida, pero creo que también trabajar alrededor de todo eso y aplica en cualquier rubro de la vida es súper importante y es ir detrás de ello. Pues. ¿Y tus clases en qué idioma eran? ¿En qué idioma hablan en Croacia? Croata, que es súper difícil. Es una especie de ruso, más o menos. Que obviamente yo no hablo nada de ruso o croata. Pero muchas eran, o casi todas eran en croata, pero a mí todo el material me lo daban en inglés. Entonces prácticamente era yo prepararme en inglés y ya después presentar los exámenes. Allá tiene una gran carga, pues en cuestión del promedio, las prácticas. Allá me gustó mucho el programa porque era 20% teoría, 80% práctica. O sea, todo lo que es contrario aquí. Entonces está súper, súper padre. Y bueno, todo era en inglés, básicamente. Perfecto, Nicole. ¿Y aprendiste un poquito de croata o no? Pues muy poquito, solo para decir cosas muy básicas de supervivencia, pero no, o sea, muy bien. Digamos que no. Y bueno, ya sabemos cómo estudiaste veterinaria y en qué momento... ¿Tú entraste a veterinaria? Obviamente, creo que no. ¿Con voy a hacer ultrasonido o tenías en la mente otra cosa? Traumatología, según yo, cirugía y ortopedia. Muy bien. ¿Y en qué momento fue ese cambio? ¿Sentiste? O sea, ¿recuerdas ese momento o...? Cirugía y ortopedia fue mientras estudiaba, o sea, dije que voy a terminar mi carrera para estudiar de que cirujano y todo esto. Creo que cuando hice prácticas en el hospital y tuve acceso a muchas otras especialidades, me di cuenta que había un mundo, o sea, como que creo que solo antes escuchábamos cirugía y listo, ¿no? El ortopedista y era lo mejor. Y me di cuenta que había un mundo, o sea, que cada vez iba a ir creciendo más cada una de las partes. Entonces, sin duda, cuando estaba en el hospital y ya comenzaban a hacer ultrasonidos un poco más especializados ahí, fue cuando dije, me gusta mucho. Yo siempre me reconocí como alguien con memoria un poco más visual, que por ejemplo auditiva o de otro tipo, ¿no? Y lo noté mucho en la ecografía, o sea, muy rápido consideraría que logré identificar estructuras que a lo mejor al inicio no entendía, normal, ¿no? Y pues listo, me gustó muchísimo. Prácticamente fue así y me di cuenta en el hospital, en las rotaciones. ¿Cómo definirías, no sé si te han preguntado, qué es el ultrasonido, qué es la ecografía? ¿En qué sentido? ¿Qué es? Para la gente que no sepa, que quizás nunca ha escuchado qué es un ultrasonido o qué es un ecógrafo o un estudio, ¿qué es? Yo siempre le explico, les digo, el estudio que le hacen a las embarazadas. Y ya me dicen, y digo, pero acá nosotros también detectamos problemas de tumores, cambios por edad, o sea, todo lo estructuralmente que se pueda cambiar, pero es el que le hacen a las embarazadas. Y ya creo que así todo el mundo lo conoce. Hablando de eso, bueno, a mí me causa mucho conflicto. Tú vas a decir si está bien o está mal. En humana, si tú pides un ultrasonido de riñones, solo ven los riñones. Sí. Yo veo que en veterinaria los médicos empiezan por bueno, no sé en tu caso por dónde empiezas, pero riñones, vejiga, vaso, estómago, todo. Sí. ¿Por qué esa diferencia? ¿Crees que en veterinaria en algún momento suceda? Yo pienso que sí, tal vez va a suceder más adelante. Pienso que en humana, pues porque están muy especializados. O sea, en humana está la especialidad y está la sub y la sub y la sub. Y no sé, a lo mejor como... Si alguien trae problema en el riñón, va con el nefrólogo, entonces pide un ecodoppler renal y listo.
Okay. Si por algo en el radiólogo al estar haciendo el estudio se aparece una masa, creo que por ahí sí mencionan como que se observó algo extraño, pero listo, no hay más, ¿no? En nosotros, pienso que en parte es eso, porque estamos poco definidos. Creo que ahorita empieza una tendencia muy fuerte ya en las especialidades, pero pensando hace un par de años, realmente no. Y te lo voy a mencionar, o sea, actualmente yo hago mucha ecografía que sinceramente pocos me dicen exactamente qué están buscando. O sea, estoy buscando este problema o ya sospecho fuertemente de esto. No, la verdad muchas veces es de que no sé bien, o sea, estoy como nadando en un mar y para mí poder aportar y hacer un estudio completo, pues creo que es buenísimo. A lo mejor sí me quita más tiempo probablemente, pero digo, no sé, a lo mejor es porque así lo hemos protocolarizado en medicina veterinaria hasta ahorita, hacer un estudio completo, pero sí pienso que cada vez le vamos a ir dando más enfoque. Y lo veo, por ejemplo, con el ecodoppler. O sea, el Doppler hoy en día está tomando mucha más fuerza y el estudio de ecodoppler es un estudio totalmente aparte, porque para empezar por el tiempo que te lleva. El Doppler es para detectar cuestiones principalmente vasculares, nos puede servir mucho. Entonces, es un estudio que le puedes dedicar hasta 1 hora. Entonces, cada vez creo que sí se va a ir enfocando un poquito más así. Adelantito vamos a platicar qué es el Doppler, pero ya te entendí. O sea, al principio no había especialidades. Ahora que la hay, pues es general. Pero en algún momento mi perro tiene insuficiencia renal, tengo que ir con la especialista en ecografía renal. Exacto. Yo pienso que sí va a pasar. O sea, para hacer estudios más específicos solo del riñón. Y tú como especialista de riñones te la sabes de todas, digamos. Exacto. Perfecto. Sí, definitivamente. Que no les va a gustar a muchos propietarios, pero creo que es la evolución de la medicina veterinaria y vamos años luz atrás de... Totalmente, pero creo que vamos muy bien, ¿sabes? Sí, fíjate que, bueno, por lo menos en Guadalajara, a partir de que tú te especializaste, pues ya empezamos a conocer... Bueno, antes de ti, conocíamos uno en Guadalajara y te hablo de hace, ¿qué? ¿3, 4 años? Sí, ponle un poquito más, como por ahí del 2019. Ponle 4 o 5 años. Ajá. Ok. Quizás ese es el que conocíamos que salía, pero sí. Había más. Actualmente, que ha de haber unos 6 colegas junto contigo. A lo mejor, que hacemos ya el servicio como tal, sí. ¿Y cómo es la relación entre ustedes? ¿Es buena? Bien, la verdad no conozco a todos, desafortunadamente en persona, o sea, los conozco, porque a mí también se me hace muy padre, digo, hay veces que yo tengo la agenda llena y no tiene nada malo que le hablen a alguien más, ¿no? Entonces yo misma es de que, oye, pues llámale a este colega, también es súper bueno. Tengo el gusto de conocer a 2, 3 en persona y súper bien, digo, al final más allá de ser competencia, yo lo considero un equipo y cuando logro estar con ellos y platicar es como, bueno, a mí me encanta que hablamos el mismo lenguaje, como la misma pasión y al final el mundo es súper vasto y creo que para todos hay. Y justo ahorita que, bueno, yo tengo tiempo haciendo este servicio móvil, te das cuenta que, por ejemplo, hay veterinarias cada esquina, de verdad, hay demasiadas. Y creo que a todos les va muy bien, o sea, a todos muy pleno. Entonces, eso me refuerza la idea de que el mundo es muy vasto y qué padre que cada vez haya más porque se necesita, o sea, se necesita más. Y la otra parte, Nicole, ¿por qué crees que esas veterinarias, una puede ser porque no tienen el equipo, pero no sé si te ha tocado veterinarias con equipos buenos y no hay un médico que haga ultrasonidos? ¿Qué crees que le hace falta al médico o a la veterinaria para, obviamente a ti te conviene, pero obviamente yo como dueño de una clínica quisiera tener un médico ahí, claro, de base, para hacer ultrasonido cuando se necesita? ¿Qué crees que hace falta por parte de los médicos quizás? Pues creo que uno es perderle el miedo al eco, o sea, creo que, y es normal, ¿no? O sea, emitir un diagnóstico definitivo que muchas veces va a diferenciarse de entro a cirugía o no, muchísimas veces. Creo que es mucho miedo porque sí veo un interés increíble en la eco y ahorita más que nada, o sea, hay demasiado, de verdad, casi todos los días me preguntan, oye, ¿cuándo hay taller? ¿Cuándo hay taller? Y creo que una parte es esa y otra, pues sí, precisamente que no estamos capacitados o los veterinarios que les interesa el área no se capacitan, o sea, simplemente hay ese interés, pero parte del miedo los limita. Entonces pensaría que es eso, porque muchas veces me pasa que me marcan para ir a hacer un eco que ellos ya hicieron y solo lograron ver como algo raro, pero no logran definir qué es. Entonces realmente es algo que pueden ellos desarrollar pues con el estudio y etcétera, ¿no? Pero sí hay el interés. ¿Y eso les va a dar la seguridad de decir si entramos o no entramos o si es esto? ¿El que yo vaya? No, el que ellos se preparen, okay. Porque creo que es cierto eso, porque va a caer la responsabilidad sobre esa persona y si no te sientes completamente preparada es cuando lo dudas. Exacto. Muy bien. ¿Por qué crees que esta herramienta sea ahorita tan fundamental en los diagnósticos? Bueno, pienso que la ecografía es fundamental y es una gran herramienta, principalmente porque es poco invasiva. O sea, rara vez tenemos que sedar a nuestros pacientes. Hay sus excepciones, pero realmente es muy, muy raro.
Segundo, porque no emite radiación, a diferencia de la radiografía, de la tomografía, que obviamente nos aportan información diferente, pero yo diría que estos, y que es un estudio que tienes de lado en tu consultorio. O sea, incluso lo han estado comenzando a plantear como una extensión de la consulta, como si fuera un estetoscopio. O sea, que tú ya tienes tu eco, en lo que estás haciendo tu consulta, pegas el transductor y te puede dar muchísima información. Entonces creo que por eso, que es muy accesible, es de bajo costo. O sea, al comparar otros estudios de imagen contra el eco, pues es muchísimo más económico. Y pues los que ya mencioné principalmente. Sí, fíjate que en León la doctora Daniela Chávez de Monterrey, no sé si la conozcas, ella hace mucho cardio y ella en su consulta comentaba que no hace un estudio de cardio como tal, pero en la consulta pasa el ultrasonido, ve cómo se ve el corazón, si ya ve algo raro, ya se lo recomienda o empieza a preguntar por ahí, porque ella está enfocada como en cardiología, pero incluso en anestesia, ya los anestesistas les recomiendan para la cuestión del estómago, para ver si hay ayuno o no hay ayuno. Rápido, solo identificar, ¿no? Así es. Y en cuestiones cardíacas para ver la anatomía, que muchas veces te da... Sí, te puede orientar bastante. ¿Hacemos un estudio o no lo hacemos? Claro. ¿Y hay diferencias cuando haces un ultrasonido en un perro que en un gato? Sí, bueno, abismal. Empezando desde el tamaño, ¿no? Claro, puede haber perritos chiquitos, pero perros grandes, gatos, pues es un tamaño más estándar. Después, la contención, o sea, es mucho más fácil manejar a un perro. Un perro, pues le pones un bozal, ¿no? En caso de agresividad. A un gato es mucho más difícil. Pero sí te voy a compartir algo. Yo noto una diferencia abismal entre un manejo cat-friendly de uno no. Okay. O sea, trabajo con muchas clínicas que se especializan solo en gatos y solo trabajan gatos y la verdad el gato se deja manejar increíble, o sea, me deja hacer estudios muy, muy tranquila, muy certeros porque pues, el movimiento todo reduce, que en clínicas donde a lo mejor no es un trato específicamente de gatos y mucho menos tan friendly. Entonces sí noto una diferencia muy, muy grande. Eso también nos habla de, pues, todo esto que se habla ahorita de cat friendly, pues tiene su base y tiene, al menos yo te puedo decir que lo he vivido. Entonces esas serían las diferencias. Claro que ya anatómicamente, en cuestión de patologías o enfermedades, también hay muchas diferencias. Los gatos son muchísimo más complejos, pero sí hay sus diferencias. ¿Cuál disfrutas hacerlo más en cuestión de anatomía, de estar viendo? ¿Cuál te gusta más? Ay, visualmente, a ver, es que es como las radiografías, en los gatos se les ve todo usualmente muy bonito, igual en el eco, usualmente en el gato se va a ver todo mucho mejor, pero depende de la conformación corporal, los en ecos tenemos muchas limitantes también y de eso va a variar, también hay gatitos muy gorditos que ya no va a ser tan cómodo trabajar, sé, diría que el gato, pero... Okay. Sí, me refería teniendo un perro ideal y un gato ideal. Que fueran ideales. ¿Que ninguno se mueve? Ajá, sí, que me iría por el gato. ¿Por el gato? Me iría por el gato. Perfecto. Y ahí usas, bueno, ya dijiste que depende del manejo, pero tú llevas o hay clínicas donde llevan colchoncitos, ¿hay equipamiento para hacer más placentero ese momento? Porque supongo que están acostaditos boca arriba, ¿no? Totalmente. Fíjate que también yo noto mucha diferencia cuando solamente está el equipo y la mesa fría de acero inoxidable y pones ahí al gato o al perro, a cuando le colocamos una camita, una toalla, es mucho más cómodo para él, para el paciente. Y al final, pues ellos no saben qué está pasando, o sea, de repente voltearlos, todo, creo que ha de ser pues algo difícil para ellos. Entonces creo que hacerlos un poco más confort sí hace una muy buena diferencia. Referente a la posición, lo más cómodo diría es en decúbito dorsal, que sería pancita para arriba. Pero yo me he acostumbrado mucho a trabajar de lado, en su lado derecho e izquierdo, porque noto que se tranquilizan mucho más. Y solo es desarrollar la habilidad. Realmente, cuando estás aprendiendo, si aprendes a hacerlo panza para arriba, sí, como que te acostumbras mucho, pero ya después es abordar los órganos de todos lados. Y yo noto mucho confort cuando están de ladito. Y usualmente, la verdad, ya los hago así. Hay maña para todo, o sea, como tú aprendas a hacerlo, como te sientes más cómodo. Sí, o sea, hasta te puedes leer y te van a decir de que cómo agarrar el transductor apropiadamente, que sería lo ideal hasta incluso evitar lesiones de hombro, ¿no? Que puede suceder mucho cuando estás en una mala posición. Pero bueno, uno justo sus mañas las saca y pues para hacer una mejor imagen incluso a veces o te tienes que adaptar también al paciente, ¿no? Recuerdo precisamente un pug que por alguna situación le hacías el ultrasonido de pie, ¿no? Ahí había... Tal vez sí, hay algunos pacientitos, por ejemplo, si tienen mucho líquido en su tórax, pues ahí hay que evitar estarlos moviendo porque los vamos a comprometer más. Entonces, paraditos es lo idóneo. Al final no queremos a lo mejor hacer una exploración completa, queremos
puntos bien focalizados de exploración en casos de urgencias. Perfecto. Fíjate, ahorita dijiste 2 cosas o 3 cosas importantes. Una, si eres dueño de gato, definitivamente ve a una clínica que se dedique solamente a gatos. Idealmente. Para que tu gato no la pase mal, porque son cositas simples. Muchas veces pensamos que con solo ya darle un alimento, ya eres cat friendly, porque le estás dando un alimento. Forzado, aparte, ¿no? Así es. Todo mal. Entonces, toda esa experiencia para ellos tiene que hacer, porque después te ven entrar con el ultrasonido y yo creo que corren o hasta te atacan. Otra, ustedes como médicos que hacen ultrasonido se lesionan, acabas de comentarlo. Sí, o sea, existen ciertas lesiones en el hombro, pueden ser en la muñeca por estar mal posicionados. O sea, muchas veces cuando iniciamos a hacer eco, como que volteamos siempre hacia el paciente y la pantalla acá, entonces el cuello, o sea, mal. Entonces es una posición ergonómica. Realmente cuando estamos haciendo la ultrasonografía no volteamos a ver al paciente per se, o sea, estamos viendo la pantalla y nuestra mano se acostumbra a conectar lo visual con el movimiento de la mano. Entonces es bien importante para evitar lesiones. ¿Cómo prefieres tú en bloqueos regionales que usan el ultrasonido? Está de que es perro, ultrasonido. Y tú estás trabajando de frente en ultrasonido, o en tu caso, ¿sí lo haces de lado o depende del lugar? En bloqueos es distinto y lo comprendo. Por ejemplo, yo me gusta mucho el intervencionismo. Entonces, cuando yo hago intervencionismo, ya sea biopsias, punciones, sí pongo al paciente de frente porque mi visión está tanto en la punción que estoy haciendo aquí con el paciente, con la pantalla. Entonces, si el paciente está acá y yo estoy viendo aquí la punción, puedo lastimar. Sin embargo, si es solo la ecografía, sí me queda mucho mejor aquí de al ladito el paciente y yo el ultrasonido de frente a mí. Ah, perfecto. Porque mi cuerpo hacia el equipo. Ok, porque no tienes una aguja, no estás trabajando. No tengo que ver acá y acá, yo todo el tiempo estoy viendo hacia la pantalla. Y solo mi mano es la que está moviéndose atrás del paciente. Y ya mencionamos algunas, pero ¿cuál es el mayor desafío? Yo pudiera pensar que el estado corporal del paciente, pero ¿cuál es el mayor desafío al hacer un ultrasonido o lo más complicado de hacerlos? Dependiendo a lo mejor en qué me base, pero comparándolo en humana, por ejemplo, el jadeo. O sea, pacientes nerviosos o que vienen acalorados, lo que se te ocurra que provoque jadeo. En humana, ¿qué les dicen? Puede aguantar la respiración. Y ya, ¿no? Yeah. Padrísimo. Pero en nosotros, pues no. O sea, y al revés, taparle la nariz o algo, a lo mejor lo agitamos mucho más. Entonces diría que esa cuestión de nerviosismo, el movimiento de la respiración es una de los limitantes más grandes que tenemos. Obviamente también el peso, pero bueno, pues es la diversidad que hay incluso en los cuerpos, ¿no? En humano. Y listo, diría más que nada, yo creo que la cuestión del movimiento, fuera de ahí es muy accesible. Ok. Así. ¿Y qué herramienta de imagen diferente al ultrasonido crees que es complementaria al ultrasonido? Diría que todas las diagnósticos por imagen, o sea, radiografía, tomografía y resonancia. Aquí sí es importante mencionar que ninguna es mejor que otra, sino frente a qué lo estás utilizando. Entonces, me encanta la ecografía y me encantaría decir que va a solucionar todo y nos va a dar el diagnóstico definitivo, pero rara vez realmente nos va a dar el diagnóstico definitivo. Hay que complementar usualmente con histopatologías, realmente eso es lo que nos va a dar un diagnóstico definitivo. O sea, la eco solo nos está hablando de estructura y muchísimas veces hay que complementar con otros estudios. De más fácil acceso, evidentemente, es la radiografía. Ya un poquito más avanzado, a lo mejor la tomografía le seguiría. Pero sí, yo creo que siempre hay que complementar. ¿Y hay diagnósticos que tú puedas definir preciso como una piometra, por ejemplo? Pero hay otros donde tú también no sepas qué es. O sea, no sé, algunos tumores o de plano hay una masa gigante y no ves nada. Por ejemplo, tumores muy grandes en el abdomen, que típico pones el transductor y es una masa gigantesca. También eso es importante. Creo que cuando empezamos a hacer ecografía o tenemos esta creencia que con el eco vamos a dar diagnósticos definitivos siempre. Y yo al inicio me pasaba que sí o sí, por a lo mejor querer dar un muy buen servicio y una buena práctica, quería dar un diagnóstico definitivo. O sea, si veo una masa grande, decir, viene a vaso y estoy segurísima que viene a vaso. Y a veces no va a ser así. Son masas tan grandes que necesariamente hay que hacer una tomografía para delimitar bordes, por ejemplo. Y eso no quiere decir que yo sea mala ecografista o que no supe hacer la exploración. Simplemente a veces no se puede, o sea, porque son imágenes que no son en tercera dimensión. Pero es saber eso, o sea, que no siempre tengo que definirlo dentro de mis capacidades y de lo que me permite hacer el paciente. Muy bien, porque sí, exactamente, muchas veces el médico también es muy concha en el sentido de que pues tú me vas a decir qué tiene, ¿no? Totalmente. Y lo que tú digas yo hago para yo poderte echar la culpa a ti. Tal vez. Porque el médico o algunos médicos son muy miedosos como de tener esa responsabilidad de sí, yo lo decidí, o sea, y te puedes equivocar. Claro, totalmente. ¿Cuántas veces les aseguro que hemos entrado a un cuerpo extraño y no tenía nada? Era popo. Exactamente, o sea, es parte de... Y casualmente, no sé si recuerdas, que abres, cierras
y le va súper bien. Ah, ya, que decían la movida de tripas, ¿no? Así es, que muchos médicos recuerdo que hasta le echaban, o sea, es que es todo un tema, porque sí inventaban o mentían que sí tenía algo para que el propietario, para justificar que lo abrieron. Okay. Porque yo creo que todavía es muy complicado el decirle, señora, ¿sabe qué? Mire, tuvimos, aunque salgan bien las cosas, muchas veces la gente también toma esas armas para después atacarte o después a los 10 años se enfermó y fue porque el doctor lo abrió y no hubo. Entonces sí es como muy complicada esa parte. ¿En tus reportes te cuidas mucho de la parte legal, digamos, o de esa parte? O sea, creo que esa parte de la ecografía es sencilla en el sentido que si tú lees mis reportes y la mayoría yo creo de los ecografistas, rara vez decimos se confirma tal, o sea, decimos altamente sugerente, altamente compatible, pero nunca, o sea, rara vez confirmamos al 100%. Entonces creo que eso, uno, legalmente puede ser una defensa también para nosotros. Y que al final, como mencionaba, o sea, rara vez tenemos diagnósticos definitivos. O sea, yo puedo ver un tumor bien localizado en el hígado, pero al final no estoy diciendo si es benigno o maligno, y imposible saberlo con la ecografía al 100%. Entonces, creo que pues de ahí nos podemos defender un poquito. Y actualmente estás funcionando mucho, ¿verdad? Veo que de repente tomas muestras. ¿Qué tan seguro es funcionar? Te lo digo porque está este miedo al vaso. Vaso sin plaquetas, vaso... que se ve, platiqué con el doctor Pablo, me dijo que están trabajando juntos, que después los invite a un curso de helado sí, queremos hacer algo por ahí. De vaso, y me decía que, igual tú en la charla que tenemos, pero ¿qué opinas de esas punciones para la gente que no vio? Sí, mira, creo que siempre que ofrezco una punción, o sea, una punción la vamos a realizar cuando hay estructuralmente un problema sugerente tumoral. Nos puede aportar bastante información en discernir si es inflamatorio o maligno, cáncer. Vamos a ponerlo así a grandes rasgos. Nos orienta bastante. No siempre es definitivo, pero nos orienta bastante. Entonces, bueno, es una punción que hacemos como una agujita literalmente directo hacia esta masa. Y... ¿Qué pregunta me hiciste? Se me fue. Que si es sencillo o más bien que si no hay riesgo al tomar. Ok, entonces es un calibre muy pequeño, entonces los riesgos son muy bajos, son menor a 0.1% en cuestión de punciones con aguja fina, o sea, una agujita. Cuando yo lo ofrezco en la consulta, creo que siempre es más como nosotros, como humanos, lo que nos imaginamos de que, ay, ¿cómo que le vas a picar directamente el hígado? Pero la verdad los pacientes cooperan muchísimo. O sea, a veces me dicen de que, oye, ¿no le vas a poner anestesia? ¿Cómo infiltrarle? Le digo, mira, se puede, pero es un piquete de la anestesia. Piquete el que yo le hago que me tardó 3 segundos, la verdad es que y se dejan muy bien. Y listo. Ya si hablamos de biopsias ecolladas, que ya son con Trucut, son agujas de un calibre más grande, ya son toma para histopatológicos, sin duda el riesgo de hemorragia aumenta. Y creo que también ahí entra en función, uno, el papel del ecografista en qué funciona y qué no funcionó. Y dos, como lo mencionaba, los estudios de laboratorio. O sea, si hay alteración en tiempos de coagulación, plaquetas bajas, o sea, es una masa muy vascularizada, pues casi si decides funcionar eso, estás arriesgando muchísimo una hemorragia. Entonces, como creo que es de manera integral tomar la decisión. Y tú lo puedes ver en este caso en el Doppler. Si hay... El Doppler orienta bastante en cuestión de vasos sanguíneos, sí, totalmente. Perfecto. Pues ya que toqué el Doppler, ¿qué es el Doppler, doctora? Para quien no sabe. El Doppler es una rama de la ultrasonografía. Yo lo definiría como una subespecialidad incluso. Ya hoy en día está tomando mucha más fuerza. Ya viene de un tiempo acá en Brasil, en Europa, pero creo que en México y Latinoamérica justo ahorita está teniendo un boom muy, muy fuerte. Y bueno, es una subespecialidad de la ultrasonografía que va a tratar principalmente temas vasculares. Porque lo que hace es que detecta el movimiento de las partículas, principalmente o específicamente de los eritrocitos. Entonces nos habla mucho de la dirección de flujo, de si hay vascularidad o no y de qué comportamiento está teniendo. Entonces, a grandes rasgos, no sé si se pueda, ¿cómo se diferencia del equipo normal? Tú en el estudio normal, solamente ves estructuras, pero no ves lo que está pasando en ellas. No ves la hemodinamia como tal. Y acá sí puedes medir velocidades, puedes saber si un flujo está viniendo hacia ti o se está alejando de ti. O sea, te habla un poquito más ya de la cuestión de la sangre, cómo se está comportando. Perfecto. ¿Y todos los ultrasonidos tienen Doppler o es esa parte o cómo es? Sí, es entre más especializado sea el equipo, va a tener distintas funciones. La mayoría, o no sé exactamente, a lo mejor puede haber una excepción, ¿no? Pero de los de menor gamma, usualmente tienen el modo B, que es el que todos conocemos, y puede tener el Doppler espectral, que es el que hace... Tú ves el diagramita. Pero no tiene el color, por ejemplo, que es el que ves rojo, azul, rojo, azul. Y hay otros que ya tienen el Doppler color, tienen el Doppler espectral, y bueno.
Pero aún así hay Doppler sencillos, digámoslo, Sí. y Doppler súper avanzados. Más que nada en la calidad, o sea que puede ser mucho, el procesamiento es mucho mejor y en un equipo tú lo veas mejor. Eso lo noto mucho en los cardiólogos, como ellos utilizan muchísimo el Doppler en el corazón, el color, notan que es mucho más definido en otros equipos que en otros de menor gama o incluso de gama alta, pero a lo mejor también es mucho del ojo, ¿sabes? Que uno se habitúa a con qué trabaja. Precisamente te quería preguntar algo de eso. Tecnológicamente, ¿qué es el último avance en ultrasonido? ¿Será el Doppler o hay otra? O sea, el Doppler ya tiene, te digo, muchísimos años existiendo, Okay. pero que lo aplicáramos a nuestra práctica diaria, creo que es lo que tiene poco tiempo, al menos si voy a hablar aquí de México o Latinoamérica. Creo que cada día lo estamos utilizando mucho más, pero de que exista, tiene ya el Doppler muchísimo tiempo. Pero que lo usáramos a la práctica, y justo tengo una maestra de Doppler, y ella menciona o muchos de los estudios que se hicieron en humana, los modelos anatómicos son perros. Entonces imagínate que toda la información está ahí, pero pues ni la utilizamos, ¿sabes? Y no la vemos día a día. Ok, ¿y el sistema operativo de los ultrasonidos se actualiza con nuevas herramientas o hay nuevos parámetros o hay algo que esté evolucionando constante? O sea, ¿el ultrasonido sigue evolucionando o ya llegó a su fin? No, sí, sin duda que sigue evolucionando. O sea, más que nada en la calidad de imagen y creo que la información que nos puede aportar. Okay. O sea, cada vez hay métodos, por ejemplo, en cardio, más específicos para medir ya sea velocidades, volúmenes. Digo, yo no hago cardiología, pero lo he notado en lo que mis colegas comentan. Muchísimos más avances. Hablando del abdomen, el poder integrar otros métodos diagnósticos como medios de contraste, la elastografía es algo que ahorita también está tomando muchísimo vuelo. Y claro, yo creo que cada vez va a ir evolucionando más y cada vez nos vamos a ir dando cuenta que hay más enfermedades que no estamos viendo, pero que están ahí. Ok. ¿Y cómo ves el futuro del ultrasonido o de los ultrasonografistas en México? ¿Crees que va la tendencia? Uy, sí, mira, hasta se me puso la piel chinita de pensarlo, porque creo que va súper fuerte. O sea, yo veo un interés muy, muy grande y más porque creo que nos estamos dando cuenta la herramienta, lo que platicamos al inicio, qué es lo bueno, qué es lo favorable en él. La herramienta tan indispensable y tan fuerte y tan económica que es. Entonces creo que cada vez vamos a ver más ecografistas muy bien preparados porque creo que es un área que tiene muchísimo para explotar y ofrecer para el bienestar del paciente. Entonces, ¿hay algún evento nacional de puro ultrasonido? ¿Hay algún congreso o no? No que lo conozca, al menos aquí en México, porque creo que ni siquiera hay como una asociación, no hay asociación sí, específica. Nos estamos tardando. Sí, y hay muchísimos ya. Sí. Lo que sí llega a haber muchos eventos, pues específicamente las marcas, ¿no? Como en todos los productos, yo creo. Pero una como tal de radiología o de ultrasonido aquí en México, no. No como tal. De veterinaria al menos que yo me haya enterado, no. Muy bien. Oye, Nico, y otra pregunta ya para ir terminando. ¿Recuerdas? Va a ser bien complicado porque al día platicábamos 6, 8 pacientitos. ¿Pero recuerdas algún caso en especial que te dejó marcada por usar el ultrasonido? No sé si tu primer pacientito, si un hallazgo que solamente has visto una vez desde que haces ultrasonido. ¿Recuerdas algún paciente? A ver, la verdad, ahorita que me preguntaste, digo, creo que la pregunta que vale es que se me vino ahorita. Y más que algo que tuve con el ultrasonido fue el poder entregar información que pueda darle un bienestar a ese paciente. E indirectamente ver a su familia feliz y eso creo que es de lo que más me llena. Fíjate que yo era una persona de que estudié veterinaria porque no quiero contacto con los humanos y bueno, sabemos que tenemos muchísimo contacto con los humanos y es una satisfacción que he encontrado muy grande en el servicio que hago, o sea, poder aportar esa información y darle tranquilidad y confort a la gente y poderlos apoyar de cierta manera. Entonces, más allá de solo tener un caso, creo que cuando logro aportar eso y ver que al paciente le fue bien en conjunto con todo el equipo de trabajo, pues a mí es lo que más me llena, o sea, me hace reafirmar que voy en el camino del servicio que estoy buscando. Perfecto. ¿Y algo que has visto muy poco? ¿Alguna patología? ¿De patologías? Que sí es raro que la veas o que sí dices, no, soy alguien de miles que la diagnosticó quizás. Bueno, así de que uno en miles no sé, pero por ejemplo hay una y la vi el otro día, a lo mejor por eso la traigo aquí, que he visto 2 yo en mi vida, que es la inversión cecal. O invaginación cecal, que es cuando el ciego, ya ves que está hacia afuera, y lo que hace es que se invierte y se mete, o sea, se voltea literal y se mete al colon ascendente. O sea, no es a lo mejor la más común, es una patología que puede pasar ahí, y van 2 que veo, entonces diría que esa.
¿Qué más? Sí ha habido buenos casos, ¿eh? Ahorita, digo, me cuesta un poco de trabajo acordarme al 100%, pero diría que es... ¿Y qué es lo que más diagnosticas? ¿Para qué es lo que más te hablan? Uy, el cáncer está tremendo. Digo, más allá de que yo diagnostique cáncer, porque de nuevo, ¿no? Eso se va a hacer con el histopatológico, etcétera. Pero de estadificación oncológica, o sea, tenemos muchísimos en la parte del protocolo de estadificación, va íntegro el ultrasonido. Yo creo que de 10 ecos que yo hago generales, 8 son de oncología. O sea, ¿Y en qué órgano ves más? ¿Tienes tus estadísticas anotadas? Sí, o simplemente... todo. No, todo. Yo sí tengo todo. ¿Qué órgano ves más? Bueno, más que la estadística, sí tengo todo bien registrado. A lo mejor me falta hacer la estadística. Sin duda, ay, ¿qué será? Chistoso, dentro de las estadificaciones oncológicas que hago, la mayoría son por cuestiones de piel. Ok. Principalmente mastocitoma. Está tremendo. O sea, dentro de esos 10 ecos generales que hago, que 8 son de onco, de esos 8, que sería el 100%, yo creo que 80% es mastocitoma. Ok. Y bueno, ya estuvo por acá la doctora M, que ya estuvo hablando de oncología. Y bueno, como protocolo siempre funcionamos vaso-hígado y en pocas ocasiones se han encontrado infiltrados a pesar de que no haya lesiones estructuralmente. Por eso es la importancia de hacer eso, específicamente el mastocitoma. Pero de órganos que me preguntabas que más ha afectado, pues voy a decir que hígado y vaso. Totalmente. Totalmente. ¿Y recuerdas si son raza grande, razas pequeñas o es muy variado? Sí, es muy variado, totalmente. Okay. Sí. ¿Y tú en tus estudios del día a día ves más perros grandes o pequeños? No, fíjate que más pequeños y medianos. Hay como temporadas, hay días de que puro perro de 40 kilos, que sí es obviamente más difícil de manejar. Pero usualmente es variado, pero diría que la mayoría está entre pequeños y medianos. Ok, antes de pasar a esta pregunta, recuerdo mucho una experiencia contigo. ¿Tú sabes identificar cuando es macho o hembra, cuando la mamá está gestante? Pues existe el sexado, ajá, sí. Okay. ¿Eso es muy común o es algo que simplemente es como... Es como todo en la ecografía, práctica. Okay. Realmente, es práctica de saber identificar como la posición en que tienes que encontrar al feto, el abordaje que tienes que hacer y cómo se ve pues una vulva y cómo se ve un pene. Okay. Y listo. La verdad es que cualquiera lo puede aprender, solo usualmente son equipos de alta gama. De alta gama, más que eso, frecuencias altas, los transductores, para poder ver estructuras muy pequeñitas. Y listo, pero está súper relatado, pues, o sea, yo creo que cualquiera lo puede aprender, solo si... Para la gente como que sí es un plus, ¿no? Que le estás haciendo y dices, ay, va a ser se ve que es una hembra, ay, pues dicen, ya al menos una hembra. Perfecto. Pero no siempre se puede, la verdad. Oye, y por ejemplo, ¿haces muchos ultrasonidos gestacionales o no? Sí, no diría que es lo mayor, pero sí, es algo de rutina. ¿Y te preguntan cuántos son? Totalmente, sí. Siempre se viene la pregunta de los propietarios que aceptan el eco y me dicen, es más, ni siquiera me han preguntado si están vivos, ¿no? O sea, lo primero es de que, ¿cuántos son? Y sí les menciono, mira, la ecografía es un estudio cualitativo, no cuantitativo. Si bien cuando son embrioncitos y están los saclos gestacionales, es mucho más fácil contarlos y puede ser muy certero el conteo, totalmente, pero no es el estudio idóneo para contar. La ecografía es el estudio, como mencionaba, cualitativo. Nos habla, para empezar, si están vivos o no. Podemos ver alteraciones del desarrollo de los órganos. Entonces nos funciona mucho más para esto. Entonces yo siempre les aclaro esto y como que dicen, bueno, está bien. Y ya hay que complementar, por ejemplo, con la radiografía para el conteo, ¿no? Que sea lo más cercano. Entonces sí pasa. A ver, quisiera meterte en problemas, pero sé que vas a contestar bien. ¿Qué opinas de los médicos que sí dicen, son 3, son 4 con el ultrasonido? O sea, está bien porque incluso yo lo he hecho. O sea, hay ocasiones en las que puedes estar súper seguro porque son 2 sáculos, perdón, y los ves perfectos. O sea, exploras todo y de verdad solo está en eso de una perrita chiquita, flaquita. O sea, como que todo se propicia para que lo veas. Entonces estoy de acuerdo, o sea, hay ocasiones que sí, pero creo que para evitar problemas, y más si es un creador que a veces cuentan los 8, ¿no? Ya están vendidos. Exacto, ya están vendidos antes de que nazcan, entonces evitar el problema de decir, aparentan ser 2, vamos complementando después. Okay. Y listo. ¿Y a partir de qué día en hembras gestantes tú en tu experiencia, decides que ese día ya le puedes hacer ultrasonido? Ok, lo idóneo es a partir del día 21. Okay. Ya podemos ver las vesículas gestacionales muy bien definidas. Podemos verla desde antes, sí, me ha tocado verlas del día 14, 15, okay. Pero son literalmente solo la vesícula, todavía no hay ningún material que nos indique viabilidad. Y eso es un poco delicado porque si al propietario le dices, sí está, y hay una reabsorción, voy a llegar a decir, oye, ya pasaron 3 meses y no ha parido, ¿qué pasó? Entonces, por eso, si están iniciando en esto y quieren ya ser un poquito más certeros, yo les recomendaría después del día 21. Y si quieren ser todavía mucho más seguros cuando lo hagan,
después del de 30-35, o sea, ya va a haber dosificación incluso y todo. Ahí sí vas a ver. ¿Y puedes ver patologías? Sí, se han logrado ver. Supongo que anasarcas o... Sí, bueno, de lo más común anasarcos en ciertas razas braquicéfalas, las podemos diagnosticar muy bien. También anencefalia, cuando no traen su cerebrito. Podemos ver anomalías también en los riñones o en el desarrollo de los órganos como tal. Muerte fetal, evidentemente, reabsorciones. Okay. ¿Y te ha tocado? Yo creo que sí, pero pacientitas que van a tener muchos y algunos ya están muertos y otros vivos. Sí, me ha tocado y ahí fue como la disputa en que, pues, ¿qué pasa? Entramos y sacamos a ese, pero ¿cómo vas a abrir el útero? O sea, ¿no? Sí. Y lo que se indica ahí, o lo más apropiado, a mi parecer, es hacer un monitoreo, o sea, porque puede fallecer un cachorro, pero que no haya infección, no haya una alteración más allá que afecte a los hermanitos. Okay. Entonces creo que lo idóneo es una exploración ecográfica a manera de monitoreo muy exhaustiva, cada semana, incluso menos, mucha signología de la paciente, obviamente. Y bueno, en este caso lo fuimos llevando así, nos dimos cuenta a la mitad de la gestación había muerto uno, y se hizo una especie de momificación, y los otros se lograron sin ningún tema. Sí, porque fíjate que a raíz de que estuviste tú y otros compañeros en el hospital, en el caso de las cesáreas, nos iba súper bien porque ahora ya era a la finalización, ya ustedes ven la frecuencia cardíaca. Es uno de los parámetros. Y eso, más obviamente la temperatura, más la progesterona, pues ya entras con todo. Seguro. Ya ves si hay, ¿cómo le llaman cuando baja la frecuencia? Estrés fetal. Estrés fetal. Ese también cambió, o sea, el ultrasonido en ese momento cambió... prácticamente como el éxito de las... Exactamente, sí. Nos iba mucho mejor porque muchas veces la progesterona nos salía tal, entrábamos solo con progesterona y aún les faltaba un poquito. Esos que les faltaba cocinar o ya se habían pasado, ya traían meconio. Y con esa mezcla de ultrasonido y otras herramientas nos fue súper bien. Justo esto es algo que me preguntabas hace rato, de que como en cuestión de herramienta, y lo que yo te decía es que no hay una que supla otra. O sea, yo creo que trabajarlas integralmente es lo que nos hace fuertes y nos hace dar un muy buen diagnóstico. Y lo que te quería platicar es que se me hace pues bien chistoso que usualmente cuando iniciamos en la ecografía, yo creo que todos iniciamos con gestación. Y gestación no es fácil. O sea, tomar una decisión de que entra o no cesárea es compleja. O como analizar todos los órganos. Claro. Y no sé por qué todos empezamos en gestación, ¿sabes? Cuando es algo delicado, pero... Ahí no es solo una vida, son las vidas que traiga la mamá. 7 vidas, ajá. Y muchas veces, desgraciadamente, el negocio, el problema que puede traer eso. Sí. No sé si me puedas contestar lo siguiente. Yo sé que es a grandes rasgos, no quiero una clase de qué son. Pero ahorita hablabas de los transductores. Sabemos que hay varios tipos. Está el microconvexo, el lineal y el sectorial. ¿Qué es cada uno o para qué se utiliza cada uno? ¿O por qué 3 y no 1? Ok. Mira, hay muchísimos transductores, precisamente como lo mencionabas. Dependiendo incluso del enfoque, si tenemos en pequeñas o en grande, va a haber un mundo. Aquí vamos a hablar de esos 3. Okay. Y en general de los transductores, la diferencia es la distribución de los cristales que tiene adentro cada uno y las frecuencias. Cada transductor tiene una frecuencia, maneja un rango. Y a grandes rasgos, los transductores sectoriales o phase array es el que se utiliza en cardio porque alcanza a medir altas velocidades. Y es lo que más les interesa a nivel de las valvas en cardiología. Y el transductor de tipo microconvexo, junto con el phase array, suelen manejar frecuencias bajas. Y las frecuencias bajas nos ayudan a mucha profundidad. O sea, un transductor de baja frecuencia nos da menor nitidez, pero mayor profundidad. Entonces, el corazón está mucho más profundo, por eso se utiliza. Profundidad literal es, perdón, centímetros. O sea, llegas hasta aquí. Exacto. Ok. Y el transductor de alta frecuencia dan imágenes más nítidas, pero a menor profundidad. Por eso es que los transductores lineales suelen utilizarse, por ejemplo, quien se haya hecho un eco mamario, un eco de tiroides, van a ver que usan un transductor lineal. Si van a hacerlo de abdomen, van a utilizar un convexo en caso de humanos, o en perros, un microconvexo. O sea, el microconvexo te da un rango muy amplio de frecuencias. Entonces, si van a comprar un equipo de ultrasonido y solo pueden comprar un transductor, yo les recomendaría que compren el microconvexo. Porque es como el de guerra, te va a servir, como tiene frecuencias bajas, te sirve para pacientes grandes y como también maneja frecuencias más altas, te sirve para pacientes más pequeños. Okay. Entonces, básicamente esas serían las diferencias en frecuencias. Cuando compras un ultrasonido, ¿no viene con uno ya de cajón? ¿Tú eliges cuál? ¿O depende tú puedes elegirlo. A lo mejor a menos que te hagan un paquete, a lo mejor te dicen de que con el microconvexo, pero usualmente te dicen junto con otro transductor. Y si a un futuro quiero otro, mi equipo...
tengo que preguntar que sea compatible con otro. Exacto, sí. Sí, no es como cualquier transductor, no. O sea, que sea, sí tiene que ser compatible. Pues precisamente esa pregunta es la que sigue. ¿Qué les recomendarías a los médicos cuando van a comprar un equipo? Porque muchos preguntan, pero se asustan. ¿Cuánto vale un buen equipo en dólares, si puedes? Buen equipo buen equipo. Que tú digas, este es, o sea, para ti. Para gente que ya hace ultrasonido. Yo pienso que con tal vez $10,000, $12,000 ya puedes conseguir un muy buen equipo que tenga el Doppler y que tenga una muy buena calidad de imagen. Pero aún así puedes encontrar equipos más caros y equipos súper baratos también. Totalmente. ¿Cuál sería el equipo más económico que hay en el mercado ahorita? O sea, ¿digo marcas o dinero? De precio. Ok. Más o menos unos $3,000. Ok, es demasiada la diferencia. Pero con la imagen es abismal. Ok. ¿Pero tú recomendarías a alguien que va a empezar a comprar ese equipo? Justamente, qué bueno que tocas ese tema porque quería platicarlo. Porque llegan conmigo y me preguntan, no, oye, ¿cuál me recomiendas? Es que en la distribuidora me dijeron que como voy a empezar, pues compré el baratito. Y no, a mí eso la verdad es que se me hace algo que no. O sea, si tienes oportunidad de comprar uno de gama media, adelante. O sea, no porque vas empezando, cómprate un... O sea, si es tu posibilidad, que está bien, ¿no? Te va a servir, te va a sacar de dudas, te va a sacar diagnósticos, claro. Pero si tienes oportunidad de pagar un poquito más y conseguir un mejor equipo, tu curva incluso va a ser muchísimo mejor. Entonces, a lo que voy es que no quedarnos con esta idea de porque vas empezando, compra lo barato y lo feo. O sea, no, al contrario. O sea, si puedes invertirle, dale. Y yo los motivaría a que compren equipos de buena calidad desde el inicio. Más allá de equipos muy económicos. Si es la posibilidad en ese momento, está bien. El equipo se paga, mira, solo. Después se compran otro mucho mejor y listo, sin problema. Invertir una vez, ¿no? Porque muchas veces ese equipo, si tú tienes la idea de darle, te va a quedar chiquito. Exacto. Y al rato para venderlo lo vas a vender a la mitad de lo que te costó o ni lo vas a poder vender. Justo. Entonces, hacer una buena inversión de momento. Sí, creo que sí vale la pena totalmente. Sé que tú estás con una marca que te encanta, que es Saote. Sí. Pero aparte de Saote, ¿qué otras marcas recomiendas de ultrasonido? Pues Mindray ahorita está fuertísimo también, yo creo que en toda la cuestión veterinaria, ¿no? Médica, y el equipo de ultrasonido también, o sea, se llevan una bandera gigante, o sea, sí es muy, muy bueno. General Electric también, sin duda, buenísimo. Lo cerraría en esos tres, o sea, hay otras marcas. Si les interesan marcas un poquito más económicas, por ejemplo, Sonescape, yo la utilicé antes de mi equipo de Saote y lo amé, o sea, en cuestión de precio, costo-beneficio, es muy, muy buena la relación. Entonces, yo lo recomendaría muy bien. Ese sí, lo diría como las distribuidoras de cómprenlo porque van iniciando, es un muy buen equipo. Ok. Y, por ejemplo, ¿de qué depende a ti que te guste esa marca? ¿Es como un celular? Si estás como con el sistema, donde te acomodas mejor, aparte de las imágenes, obviamente. Sí. Pero la imagen depende del traductor 100% o también depende del equipo. No, no es solo de hecho es más del equipo, es más del seteo que tú le das. O sea, dentro de la imagen ecográfica hay muchísimos parámetros que pueden modificar la escala de grises, los contrastes y todo eso se modifica. O sea, realmente uno como ecografista tiene el derecho de cuando compra un estudio que el técnico esté al lado y tú le digas, lo quiero un poquito más grisecito, o sea, lo quiero más contrastado, porque cada ojo es distinto. Tú puedes ver una imagen y que a esa persona le encante y yo verle decir, oye, a mí no me gusta. Entonces, sí, hay un mundo de diferencias e incluso si está mal seteado el equipo, podemos que ni veamos nada. Y eso me pasa muy común. Cuando yo doy cursos privados a hospitales, ¿no? Y cuando voy ya tienen el eco, o sea, ya tienen una aproximación, pero me dicen, es que no veo nada en la pantalla. Te lo juro que la mayoría no puede verlo, no porque no sepan ver un riñón, es porque ni siquiera está bien seteado el equipo. La mayoría de eso. Se me viene a la mente ahorita la profundidad, porque por ejemplo, muchas veces la tienes súper abierta, cuando debes tenerla como a 70% más o menos. Exactamente. Del interés del órgano. Entonces sí pasa esto, ¿no? De que la pantalla sigue un riñoncito arriba y estamos viendo la mesa y todo, ¿no? Entonces yo puedo tener el equipo más caro, pero si no lo sé setear, no voy a ver nada. Exacto. Si no conoces tu equipo, no sirve de nada. Hay que moverle. Hay que picarle. Sí, sin miedo. O sea, pasa algo, lo vuelves a apagar, lo vuelves a prender y listo. La típica. Sí, y muchos médicos, fíjate que yo siento que es ese miedo, que el mismo dueño, cuando compró un equipo de $10,000, los regaña o no los deja usarlo. Obviamente lo pueden dañar, obviamente hay que cuidarlo, pero si no le pican, exactamente no van a saber ni dónde... Pues nada, ni dónde se graba, ni dónde se traba, o sea... Ni prenderlo, O sea, me ha pasado que me dicen, oye, es que ni siquiera sé dónde se prende. Y yo, ¿cómo? Ya sé, el otro día me prestaron uno y no sabía. ¿Tú eras? Muy bien. Doctora, y ya para terminar, ahora sí, el otro lado, los estudiantes o los médicos que quieren hacer ultrasonido, ¿qué les recomiendas?
Bueno, uno, prepararse con unas bases súper fuertes de anatomía y de medicina interna. Para mí eso es imprescindible. O sea, es difícil poder emitir un diagnóstico sugerente ecográfico si no tenemos bien estas bases. Y dos, que pierdan el miedo y practiquen. O sea, la magia o el secreto de la ecografía diría que es en la práctica. Conforme más oportunidad tengan, es eso. Y por último, tanto en ecografía como que creo que en cualquier especialidad, tengan un sensei, tengan un guía. Creo que tener a alguien que ya tiene un poco más de experiencia que nosotros nos puede, más allá de guiar, nos puede llegar a inspirar muchísimo. Entonces se me hace algo que para toda la vida hay que tener. Por más que ya que sintamos que estamos en un lugar mejor, siempre hay que tener a alguien que visualicemos, porque creo que eso nos aterriza y nos orienta mucho más. Perfecto, Nicole, pues yo creo que con eso terminamos. Súper. Invitándolos a que se preparen, a que den ese brinco, porque muchas veces tienen todas las herramientas, pero no lo dan. A veces no lo tenemos, pero te puedes ir preparando. Si no conoces lo normal, tú lo has dicho, sí, no vas a conocer algo anormal. Totalmente. Entonces, libros de anatomía tenemos, equipos. Sé que no todos tenemos alcance a uno, pero en algún momento lo vas a tener, es lo que platicamos también en los cursos. No porque ahorita no lo tengo, no voy a poner atención en eso, porque eso no, en algún momento, en algún trabajo o hasta tú lo vas a comprar y ya tienes las bases. Claro. Como tal. Nicole, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por platicarnos un poquito. Y no sé si quieras agregar algo ya para terminar. No, pues nada, que gracias por el espacio y por ofrecer justo estos espacios tan educativos, tanto para propietarios como médicos veterinarios, y pues que sea así. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Nicole. Con esto terminamos este episodio y nos vemos en el próximo. Hasta luego.